Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amaos como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él amó. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que conmemoramos la institución, por una parte, del sacramento de la Eucaristía y, por otra parte, la institución del ministerio sacerdotal. Hoy recordamos que Jesús, dice el Evangelio, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Vamos a dar gracias al Señor porque su amor nos libera del pecado. Y vamos a pedir al Señor que mande santos sacerdotes que, imitando el modelo de Moisés, puedan llevar al pueblo elegido a la tierra prometida. Es decir, nos den la salvación que Cristo nos da por medio de los sacramentos. Guardamos, como siempre, un momento de silencio en el que pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Tú, el servidor de todos, Señor, ten piedad. Tú, el Maestro y Señor, Cristo, ten piedad. Tú, el crucificado y primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Después de pasar todo el tiempo de Cuaresma sin rezar el Gloria, el canto de los ángeles, hoy, en conmemoración de la institución de la Eucaristía, rezamos todos con alegría. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, al celebrar la Cena Santísima, en la que tu único Hijo, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel:
El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego. Comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales. Y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo:
¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La institución de la Eucaristía es uno de esos sacramentos que solo se pueden comprender si uno, como decía Pascal, deja a un lado su razón y sin embargo pone el corazón. La Eucaristía es un acto de amor, de locura de amor. Porque decía el Evangelio que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Jesús necesitaba y necesita estar con los suyos. Y la Eucaristía es la respuesta. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Y por lo tanto eso implica también que su naturaleza humana necesitaba tocar, sentir la cercanía de la persona amada y querida. Y por eso Jesús se inventa este sacramento, porque necesita estar cerca de los suyos, no solo porque quiere compartir su vida divina con sus discípulos, sino también porque como humano igual que nosotros, necesita tocar, experimentar la cercanía de la persona que uno ama y no encontró mejor manera que la institución de la Eucaristía. En el sagrario no hay algo. Cuando tú vas a un restaurante a comer, a alimentarte, consumes algo, no a alguien. En el sagrario hay alguien. Es la presencia real de Jesús que bajo las apariencias del pan y del vino se queda para tocarte, para sanar tus heridas, para sostenerte, para consolarte. Y solo desde el amor y el corazón se puede entender esta locura. Una locura de amor que necesita también una respuesta, porque no es solo que el Señor se dé, es también que Él espera que nosotros nos demos. Jesús instituye esta locura de amor, la Eucaristía, en un contexto determinado, que es el contexto de las comidas del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, como un pueblo semita, no solo gozaba de fama de hospitalidad, de abrir su casa a todos los que estaban necesitados, al huérfano, al transeúnte, sino que también el pueblo de Israel gozaba de fama de compartir. Y cuando uno es invitado, no solo va a llenarse el estómago, también va a compartir su vida, su amor, sus problemas, sus decepciones con las personas que le han invitado a entrar en su casa. Y la casa es expresión de la vida, es expresión de la familia, es expresión de donde la persona lleva a cabo y desarrolla su actividad social. Por eso creo que la primera pregunta que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros es: cuando te acercas a la Eucaristía, ¿con qué ánimo vienes? ¿Vienes solamente a pedir o a exigir? Porque en muchos casos, en lugar de pedir, exigimos, porque no pedimos con humildad, sino que exigimos que el Señor nos dé aquello que nosotros creemos que es bueno, pero se lo exigimos. Pero no ponemos el corazón, y si no tengo nada que pedir, puedo pasar perfectamente sin venir a verle, porque aunque Él me ama,
quizás yo no le amo tanto. La Eucaristía es encuentro entre un yo y un tú. Encuentro de amor, donde Él te da su vida, pero también espera que tú le abras tu corazón y le entregues tus miserias, tus anhelos, tus frustraciones, tus miedos, tus temores. El Señor viene a consolarte y se queda en la Eucaristía porque quiere tocarte y quiere de esa manera, compartiendo contigo su amor, quiere hacerte partícipe de la vida divina. En segundo lugar, hoy también la Iglesia nos recuerda que Cristo en esa tarde-noche del Jueves Santo instituyó el ministerio sacerdotal. Todos los bautizados, por el hecho de estar bautizados, participamos de lo que se denomina sacerdocio común de los fieles. Hemos sido injertados en la vida divina. Pero de entre esos que forman parte del sacerdocio común de los fieles, de entre el pueblo de Dios, el Señor escoge a unos cuantos, varones en este caso, para que sean instrumento suyo en el mundo, para que sean sacerdotes que sirven, eso significa ministerio, ordenados para servir, para llevar una misión, para apacentar al pueblo de Dios. Y por eso, ante tanta confusión como hay hoy en día, desgraciadamente, yo creo que es importante recordar las tres principales virtudes que debe vivir todo sacerdote ministerial. Primera virtud: el sacerdote es un instrumento de Dios. No es fin en sí mismo. Es nombrado y ordenado para servir al pueblo y por lo tanto tiene una misión y una tarea que llevar a cabo, que no es la de servirse a sí, sino la de buscar el bien del pueblo de Dios. Ha sido ordenado para actuar in persona Christi, pudiendo consagrar al Señor, pudiendo absolver de los pecados al pueblo, pudiendo bendecir al pueblo de Dios. Y por eso Él tiene que saber que su misión más importante y primordial es esta, siguiendo el modelo de Moisés, de igual manera que Moisés fue instrumento de Yahvé para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarle a través del desierto al país, la tierra prometida, país que manaba leche y miel. Los sacerdotes tenemos que ser instrumento de Dios que conduzcan al pueblo a la liberación del pecado y por lo tanto que, sirviéndose de los sacramentos, tengan en cuenta que su finalidad y misión es la de liberar al pueblo del pecado. Y Cristo es el que libera al pueblo del pecado. Solo mediante los sacramentos obtenemos esa gracia, la gracia santificante, que nos arranca del poder del mal y que por lo tanto crea en nosotros la vida divina. El sacerdote no está para promover obras sociales, aunque las pueda hacer y quizás las deba hacer. El sacerdote no está tampoco para fomentar el progreso económico, aunque lo tiene que promover en los países donde es necesario. Está ante todo para guiar al pueblo de Dios por medio de Cristo a la liberación del pecado. Y Cristo es aquel que muriendo en la cruz nos libró de las ataduras del mal. Primera virtud: el sacerdote, y así lo tenéis que exigir como pueblo de Dios que sois y los sacerdotes se ordenan para vosotros, tiene que ser instrumento de Dios para liberar del pecado al pueblo. Segunda virtud que tiene que vivir el sacerdote tiene que ser un hombre de oración, pero no digo de oración porque tenga que estar las 24 horas del día viviendo contemplativamente como si fuera un religioso de clausura, no. Digo de oración entendiendo aquello que decía Santa Teresa de Jesús, que rezar es tratar de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. El sacerdote tiene que tener experiencia de que Dios le escucha, tiene que tener experiencia y trato con Dios. No es un asalariado que durante unas horas ejerce un ministerio. Es un consagrado por el Señor para llevar a cabo una misión. Y su principal misión, la de llevar al pueblo de Dios a la salvación, requiere
y es esencial su unión con Dios. Orar, pedir, interceder, escuchar al Señor, eso es la oración, tratar de amistad con el Señor. Y cuando uno tiene trato de amistad con Dios, eso se nota en su vida. Podrá cometer errores, porque todos somos humanos, somos débiles y caemos, pero tiene que tener experiencia del amor de Dios y de que Dios le escucha. De igual manera que Moisés intercedía ante Yahvé por el pueblo de Israel, sobre todo cuando cometían pecados y por lo tanto se apartaban de la voluntad de Dios, el sacerdote tiene que interceder por el pueblo de Dios, por aquellos que el Señor le ha encomendado para que los cuide, proteja y guíe. Tiene que ser un hombre de oración, un hombre que tenga experiencia de que Dios le escucha. Tercera virtud que el sacerdote tiene que vivir y que es fundamental. El sacerdote es o debe ser profeta. Los profetas eran aquellos que hablaban en el lugar de Dios, aquellos enviados por Dios al pueblo de Israel para que el pueblo supiera cuál era la voluntad de Yahvé, cómo tenían que vivir. Normalmente los profetas podían ser buenos o malos. Los buenos profetas eran los que se jugaban el pellejo. Y se jugaban el pellejo porque señalaban el pecado del pueblo, indicaban al pueblo cómo tenía que vivir, el mal que había hecho y por lo tanto el camino que tenían que seguir. Los falsos profetas lo que hacían era halagar al pueblo, bien al rey o bien a los jueces o al resto del pueblo de Israel. Y en lugar de decir lo que el Señor les transmitía, decían lo que ellos consideraban oportuno para que no les persiguieran. El sacerdote tiene que ser profeta, pero buen profeta, en el sentido de que, como es un hombre de oración, que tiene su vida anclada en Dios, puesto que vive y ama porque el Señor le transmite su amor y su vida, el sacerdote tiene que transmitir la verdad que Dios quiere que el pueblo conozca. El sacerdote tiene que ser el que habla en el lugar de Dios, defendiendo, por ejemplo, la vida y la dignidad de la persona. En un mundo relativista como el nuestro, donde todo está permitido, donde se aprueban leyes a favor de la eutanasia, del aborto, donde se aprueban leyes que dicen que hay un montón de tipos de familia que va en contra del designio amoroso de Dios que nos creó hombre y mujer y que estableció en el corazón del ser humano el deseo de que el varón se uniera a la mujer. En este contexto de secularización, de relativismo, de confusión, el sacerdote tiene que ser claro. Tiene que ser claro transmitiendo, por una parte, la verdad natural, aquella que se desprende de la ley que Dios ha puesto en el corazón de toda persona, una ley de mínimos que se condensa y resume en los 10 mandamientos. Pero también el sacerdote tiene que ser la voz de Dios porque defiende la verdad moral revelada, aquello que Yahvé, a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo mediante Cristo, nos ha transmitido. Hoy que celebramos el día de la institución de la Eucaristía y también del sacerdocio ministerial, es el día del amor fraterno. Ese mandamiento que Cristo nos dejó, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, implica que todo cristiano se siente llamado no solo a no hacer el mal, sino a hacer también todo el bien que esté en su mano. Y los sacerdotes tenemos que alentar, tenemos que animar, tenemos que pedir que aquellos que queréis seguir al Señor no lo hagáis a medias tintas, sino que lo hagáis siendo fieles plenamente. Y para eso hay que ser fieles a la verdad natural y a la verdad moral revelada. El sacerdote es un instrumento, el sacerdote tiene que ser un hombre de oración por su contacto con Dios y el sacerdote tiene que ser profeta en el sentido de defender aquello que Dios le pone en sus labios para que lo transmita al pueblo de Dios y el pueblo encuentre la verdad que le lleve, por tanto, a la salvación. Pues en esta fiesta que hoy celebramos de la institución de la Eucaristía, damos gracias al Señor. Nos preguntamos si estamos abriendo el corazón, si hay un encuentro entre un yo y un tú. Y rezamos especialmente por los sacerdotes para que el Señor nos santifique y podamos ser buen instrumento de Dios.
Hacemos un momento de oración. Hoy no se reza el credo, vamos ahora a realizar la oración de los fieles. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha amado hasta el extremo. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad que quiso para ella Jesucristo y así el mundo crea, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que su vida sea siempre, a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de los cristianos de Oriente y Occidente, para que encontremos la unidad en la cena del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, para que sirvan a sus pueblos promoviendo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, los enfermos y los moribundos, para que encuentren en Cristo, que padeció y murió, su consuelo y esperanza, y en todos nosotros caridad y cercanía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en este cenáculo para participar en la cena del Señor, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos la urgencia del mandamiento nuevo de amar a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Las rúbricas mandan que hoy hay que rezar, si es posible, el canon romano, la plegaria más larga. Tened paciencia y a la vez escuchad y participar de la riqueza litúrgica de este canon. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual hoy, en la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre Santo. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de tu gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Rodolfo, Aurora, Maigualida, Amadeo, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera ser saciados en el banquete eterno.
Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora incensaremos al Señor en el sacramento de la Eucaristía y haremos una pequeña procesión hasta el monumento. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie